Bienvenidos a otro capítulo de Descubriendo, un espacio donde exploramos y descubrimos nuevas ideas y conceptos. Hoy hablaremos de Karl Marx y Friedrich Engels y su obra El Manifiesto Comunista, y además desarrollaremos reflexiones sobre la pensadora y activista boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, y para ello nos acompaña la especialista Celeste Castillo. ¿Cómo estás, Celeste? Muy bien, muchas gracias. Feliz por estar aquí, gracias por la invitación. Mm, Muchas gracias a vos por asistir. Y bien, hace unos días vi que compartiste una ponencia sobre estos temas y me gustaría que nos compartieras en este podcast algunos conceptos, ¿no? Y para ello te iré realizando algunas preguntas. ¿Te parece si comenzamos? Sí, claro que sí. Bien, en la primera pregunta que acá formulé, ¿cómo ven Marx y Engels la moderna burguesía? Marx ve esta moderna sociedad, ¿no? que salió como de entre las ruinas de la sociedad feudal. Es decir, que no abolió las contradicciones que tenías de clase, ¿no? Sino que las sustituyó y las simplificó a burguesía y proletariado. Además que, bueno, durante esta época hubo como un contexto que también ayudó, ¿no?, a esta moderna sociedad, que es el descubrimiento de América, la circunnavegación de África. Esto ofreció a la burguesía un nuevo campo de actividad, ¿no? También como los mercados de las India y China, el intercambio con las colonias, la multiplicación de los medios de cambio y de mercancía. En general imprimieron al comercio, a la navegación y a la industria un impulso, ¿no?, que ayudó justamente al desarrollo de esta sociedad moderna. Claro, y además hablamos de este impulso, ¿no? Este impulso hasta el momento era desconocido. Y sorprendentemente eso te lleva a pensar qué nueva estructura empieza a tomar esta sociedad, ¿no? Por cómo empezó a llegar todo de golpe, como mencionas, el descubrimiento de América, los mercados de India y de China. Te hace decir, o por menos pensar o reflexionar, de cómo estaban organizadas estas organizaciones en ese momento, económicamente, ¿no? Y primeramente pasa, ¿no?, de una organización feudal o gremial de la industria a ser reemplazada por la manufactura. Esta está caracterizada por la división de trabajo, ¿no?, que es la división de tareas específicas y especializada, ¿no? La clase media industrial suplantó a los maestros de los gremios. Pero sin embargo, este mercado comenzó a crecer, ¿no? Y crecía a grandes escalas, donde la manufactura ya no fue suficiente. Empezó a surgir la maquinaria, el vapor, lo que revolucionó la producción industrial. Esta gran industria moderna suplantó a la manufactura y creó lo que es las industrias de los millonarios, ¿no?, lo que llamaríamos burgueses modernos. Asimismo, esta industria crea lo que es el mercado mundial, ¿no?, lo cual aceleró el desarrollo del comercio, de la navegación y de todos los medios de transporte por tierra, como así también el desarrollo de la burguesía, multiplicando sus capitales, relegando a las clases sociales de la Edad Media, ¿no? Esta burguesía moderna es fruto de un largo proceso de desarrollo, de una serie de revoluciones de producción y de cambio. Sin embargo, para que esto suceda, también tiene que ir acompañado de un éxito político. La burguesía logró un establecimiento de la industria y de mercado universal gracias a también tener éxito en el ámbito político, ¿no? Para ello, la burguesía estaba representada de alguna manera en el Estado, ¿no?, que era una junta que administraba los negocios comunes de la clase burguesa. Bien, hablaste del establecimiento de la industria y un mercado universal, pero ¿qué pasa con las industrias nacionales? La burguesía empieza a recorrer todo el mundo, ¿no?, y se empieza a hablar de una explotación del mercado mundial que le dio un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Esto fue lo que le quitó base nacional, ¿no?, a la industria.
Las industrias nacionales empezaron a ser destruidas y suplantadas por nuevas industrias, que estas ya no toman como antes, ¿no? Las industrias nacionales, las materias primas de los indígenas, sino que buscan materias primas de otras regiones del mundo. Los productores ya no consumen en el país, sino en toda parte del globo. Esto empieza a generar y a crear nuevas necesidades, ¿no? Y se empieza a reclamar productos de los países más apartados y de los climas más diversos. Se establece además un intercambio universal, o sea, una interdependencia universal de las naciones. Este intercambio no es solo de materia, ¿no? Sino que también es de un intercambio de producción intelectual, ¿no? Así se convierte, digamos, el conocimiento, la literatura en un patrimonio común, es decir, en una literatura universal. ¿Y este crecimiento y universalización trae consecuencias? Claro que sí, ¿no? O sea, la burguesía estar en todos lados, en todas las regiones, incluso en las más bárbaras, eh, se produce lo que es una crisis comercial, ¿no? Lo que describen los autores en el libro es que como que el mago ya no es capaz de dominar todas las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros, ¿no? O sea, nos quiere decir que la burguesía ya no es capaz de controlar todo el mercado que ha creado, ¿no? Toda esta industria mundial ya no puede ser controlada por esta clase social. Y ahí surge lo que es una epidemia de superproducción, ¿no? Es lo que es demasiada civilización, demasiados medios de vida, demasiada industria, demasiado comercio. Y esto un poco se vuelve en contra de lo que fue lo que es la clase burguesa, ¿no? Bien, ¿y cómo vence la burguesía la crisis? Lo hace de dos maneras, ¿no? Primero con la destrucción de una masa de las fuerzas productivas y la segunda es conquistando nuevos mercados y la explotación más intensa, ¿no? De los antiguos. Eh, ¿Cómo lo hace? Prepara, digamos, una crisis más extensa y violenta y así como ha producido materia, ¿no? Material, ha también producido hombres que empuñan esas armas, lo que son los obreros modernos, también llamados el proletariado, ¿no? Ellos viven a condición de encontrar un trabajo y lo encuentran mientras su trabajo acrecienta el capital. Ellos son alienados de alguna manera a ese trabajo y son vistos como una mercancía más, ¿no? Es que está sujeto a las vicisitudes de la competencia, a la fluctuación del mercado. Sin embargo, mientras este mercado crece, se van haciendo uso también de máquinas y la división de trabajo va quitándole justamente este trabajo al proletariado, ¿no? Lo convierte en un simple apéndice de la máquina, o sea que solo exige de él operaciones más sencillas, más monótonas y más fáciles de aprender. El obrero, por lo general, estaba bajo vigilancia de una jerarquía de, si se podría decir, oficiales, suboficiales. Eran esclavos del burgués, pero también así esclavos de la máquina, ¿no? Luego de esto, digamos, en realidad, además, digamos, eran también sometidos por otros tipos de personas que eran, por ejemplo, el casero, el tendero, el prestamista. Un poco esta clase se empieza a dar cuenta sobre la opresión, ¿no? Esta alineación que sufre y empieza a generar luchas, o más bien reclamos, ¿no? En un principio estos obreros estaban aislados, ¿no? No eran que estaban en un solo lugar. Luego los obreros de una misma fábrica comenzaron a unirse para poder realizar estos reclamos y luego se juntaron obreros del mismo oficio para reclamar, ¿no? Contra el burgués, pero más específicamente contra las relaciones burguesas de producción. Esto es lo que genera, ¿no? Más adelante una lucha nacional, es decir, una lucha de clase. Claro, llegamos a una etapa en que los obreros forman una masa diseminada por todo el país
y está disgregada por la competencia. Ya en esta etapa los proletarios no combatirán entonces contra sus enemigos, sino contra los enemigos de sus enemigos. Pero da intriga en realidad, por lo menos a nosotros los oyentes y a mí que te estoy escuchando, es que saber cuál es la posición que toman los comunistas frente a esta lucha nacional que me mencionas. Los comunistas se distinguen de los demás partidos proletarios en que por una parte en las diferentes luchas nacionales destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletario, independientemente de su nacionalidad. Son un movimiento más resuelto de los partidos obreros de todos los países. Tienen una clara visión de las condiciones de la marcha y de los resultados generales del movimiento proletario. El objetivo inmediato de los comunistas es la constitución de los proletarios en clase, el derrocamiento de la dominación burguesa, la conquista del poder político por parte del proletario. Además destacan que la abolición de las relaciones de propiedad antes existentes no es una característica peculiar del comunismo. Estas han sufrido constantes cambios históricos, como lo fue la propiedad feudal por la propiedad burguesa. El rasgo distintivo del comunismo es la abolición de la propiedad burguesa, es decir, de la abolición de la propiedad privada. Ellos dicen que lo que crea la propiedad privada es el capital, es decir, la propiedad que explota el trabajo asalariado y acrecienta el trabajo asalariado para explotarlo. Es decir, que la propiedad se mueve así entre el capital y el trabajo asalariado. El capital para ello es un producto social que no puede ser puesto en movimiento sino por la actividad conjunta de muchos miembros de la sociedad. Es decir, que es una fuerza social. Lo que quiere aquí el comunismo es suprimir el carácter miserable de apropiación que hace que el obrero no viva sino para acrecentar el capital y tan solo en la medida que el interés de la clase dominante exija que viva. Wow, vaya cátedra nos brindó Celeste. La verdad que esto que nos decís que la burguesía como clase dominante en el sistema capitalista siempre busca maximizar sus beneficios, ¿no? A través de la explotación de la mano de obra proletaria. Y bueno, te dejo que tome un poco de agua, ¿no? Porque ya se te secó la garganta de seguro. Mientras tanto, vamos a leer algo que nos digan en el chat. Y viéndolo así, me interesa este comentario, esta pregunta de Juan, que nos dice si se proponen algunas medidas para lograr una revolución comunista. Sí, claro que sí. Ellos proponen 10 medidas, ¿no? Una de ellas es la expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para gastos del Estado. La segunda es un fuerte impuesto progresivo, la abolición del derecho de la herencia, confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos, la centralización del crédito en manos del Estado por medio de un Banco Nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo, la centralización en manos del Estado en todos los medios de transporte, la multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de los instrumentos de producción, roturación de los terrenos incultos y mejoramiento de las tierras según plan general, la obligación del trabajo para todos, organización de ejércitos industriales, particularmente para la agricultura, la combinación de la agricultura y la industria, medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente la oposición entre ciudad y campo, y por último la educación pública y gratuita de todos los niños, abolición del trabajo de estos en las fábricas. Es interesante estas medidas que estás mencionando porque algunas, o bueno, por lo menos te hace ver que algunas fueron adoptadas parcialmente acá en Argentina. Y además, si profundizamos un poco estas medidas que nos mencionas y las analizamos, al final son acciones que apuntan a destruir las bases del capitalismo y avanzar hacia una sociedad sin clases. Pero eso lleva a preguntar, porque no todos los que se llamaban socialistas coincidían con esta visión revolucionaria. Entonces, ahí es donde el manifiesto, o sea, Marx, dedica una parte de este a criticar otro tipo de socialismo que según él no hacen más que frenar el verdadero cambio. Sí, así es, ¿no? Surgieron como otros posicionamientos.
Por ejemplo, estaba el socialismo feudal, que es un tipo de socialismo que en lugar de mirar hacia adelante y abogar por una sociedad postcapitalista basada en la liberación del proletariado, mira hacia el pasado. Es decir, que idealiza una forma de sociedad que ya se había superado, ¿no? Como fue el feudalismo. En su intento por recuperar parte de su influencia y atacar a la burguesía, estos grupos optaron por una retórica socialista, pero con un objetivo muy distinto al del socialismo del proletario, ¿no? Servía más bien como para desviar la mirada de la verdadera lucha, buscando siempre mantener o restaurar viejas formas de opresión, disfrazándolas con una retórica de preocupación por los pobres. Por otro lado, tenemos al socialismo, el pequeño burgués, ¿no? Esta clase que se sitúa, digamos, entre la burguesía y el proletariado. Eh, Está compuesta, digamos, por diferentes actores como médicos, abogados, intelectuales, que no son grandes empresarios como es el burgués, ¿no? Aunque posee una pequeña propiedad o capital, está constantemente amenazado por las competencias de las grandes capitalistas y el avance del gran capital que los empuja hacia la ruina o hacia las filas del proletariado. Eh, este socialismo critica al capitalismo desde una perspectiva más bien ambivalente. No quiere abolir la propiedad privada ni el sistema de producción de mercancías, sino restaurar o mantener las condiciones de su existencia, ¿no? Desea de algún modo el retorno al estado anterior de la sociedad, donde la producción era más artesanal, la competencia era menor y la propiedad privada estaba más dispersa. Idealiza un sistema de pequeña propiedad individual y relaciones de producción mucho más simples a la que plantea el capitalismo, ¿no? Por otro lado, bueno, tenemos al socialismo alemán o socialismo verdadero. Marx y Engels lo critican como más duramente, ¿no? Lo consideraban como una forma más de socialismo reaccionario y filosófico, que en lugar de basarse en un análisis materialista de la sociedad y de lucha de clases, se apoyaba en conceptos abstractos y humanitarios. Y bueno, así también surge lo que es el socialismo conservador o burgués. Este no busca volver como al pasado, a diferencia de los anteriores, sino que intenta preservar el sistema capitalista actual, mitigando los males que éste genera, ¿no? Por una parte, la burguesía desea remediar los males con el propósito de consolidar la sociedad burguesa. Estos son en sí burgueses que reconocen las injusticias y problemas generados por el capitalismo, como por ejemplo la pobreza, la desigualdad, la explotación, pero no desean acabar con el sistema que los beneficia. El objetivo de esta burguesía es una burguesía justamente, pero sin el proletariado revolucionario. Y para esto propone como reformas sociales y económicas dentro de un marco capitalista. Dentro de estas reformas o medidas que proponen, una de ellas es, por ejemplo, la mejora en las condiciones laborales, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral, la seguridad. Por otro lado, también proponen programas de beneficencia o asistencia social, iniciativas para fomentar el ahorro de los trabajadores. Bueno, por último tenemos al socialismo crítico utópico. Referentes de este socialismo son, por ejemplo, Simon Charles y Robert Owen, eh, que se considera, bueno, crítico porque estos socialistas fueron agudos observadores y críticos feroces de las contradicciones y males que generaba el sistema capitalista emergente. Ellos señalaron la miseria de la clase obrera, la desigualdad, la anarquía de la producción, la explotación y la alienación. Su crítica, aunque no siempre fue fundamentada en un análisis económico profundo, sirvió para exponer las injusticias del nuevo orden burgués. Y se lo considera utópico por la naturaleza de sus propuestas para la sociedad futura, que en lugar de basarse en un análisis de las fuerzas materiales y la lucha de clase,
como motor de cambio histórico, estos pensadores concibieron sistemas sociales, ideales y leyes sociales. Es decir, que la futura historia del mundo se reduce para ellos a la propaganda y ejecución de práctica de sus planes sociales. Por lo que me contás, Marx distingue su propuesta revolucionaria de otros tipos de socialismo que considera ineficaces entonces. Pero esto está pensado en la realidad de la Europa industrial. Entonces nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasa cuando estas ideas llegan a América Latina, una región con otras historias, otros pueblos y otras luchas? Bueno, el impacto de las teorías marxistas en los países latinoamericanos, según Silvia Rivera Cusicanqui, se da, bueno, en la década del 60 y el 70, ¿no? En el que las estructuras académicas de los países andinos empieza a haber como una fiebre por los estudios marxistas. Estos estudios habían creado como una especie de ilusión que el marxismo había al fin logrado producir un marco conceptual adecuado a la comprensión de sociedades tan arraigadas y heterogéneas como la nuestra. Bueno, así también la teoría de los modos de producción invadió la sociología, la historiografía, la economía y la antropología. Y por consecuencia también invadía los programas académicos, modificaba la currícula y en ocasiones también generaba violentas controversias político-científicas. En la práctica muchas de estas teorías resultaban como pobres, ¿no? Porque se ponía más bien el énfasis en procesos económicos que parecía ser la única demostración de un modelo marxista. Así también persistían enfoques como el desarrollista, que tenían más bien una inspiración norteamericana, y estos estaban asentados en la idea del tránsito de lo tradicional a lo moderno. Bueno, también habían antropólogos y etnólogos que hablaban de la emergente disciplina etnohistórica, la cual solo se recluyó en una tarea de reconstruir cómo eran las sociedades indígenas antes de la invasión colonial europea. Pero en consecuencia, estas teorías, estos enfoques, no aportaron sustancialmente al conocimiento de nuevos fenómenos como la etnogénesis, la articulación de la ideología y la redefinición estructural de las sociedades indias en el contexto colonial y neocolonial, ¿no? Y bueno, de hecho también hubo algunos antropólogos que acabaron investigando, ¿no? Sobre corrientes campesinas y siempre evitando este tema de las relaciones coloniales. Relegaban a las sociedades nativas al papel de un modo de producción más articulado y dominado por el capitalismo. De hecho, bueno, si había algún etnohistoriador que insistía en la especificidad de la cuestión étnica, quedaba descalificado por estos movimientos de izquierda, ¿no? Es decir, que había como una visión meramente instrumental de las demandas étnicas, como un esfuerzo por integrar y civilizar únicamente. Y esto, bueno, a su vez producía, ¿no?, una relación asimétrica de un sujeto cognoscente, así lo describe Silvia, y este sujeto compartía la visión del mundo de la sociedad occidental dominante. Y por otro lado teníamos al otro étnico cuya identidad era atribuida desde afuera o forzada a una redefinición radical para encajar en los intereses del campesinado o el proletariado. Pero a su vez también, bueno, empieza en los 70 ya a haber un proceso como de autoconciencia étnica, ¿no? Y se formaron organizaciones que reclamaban para sí el derecho a generar sus propias sistematizaciones ideológicas y políticas. Claro, es interesante esta relación asimétrica que me mencionas, ya que nos colocas en una época en la que el investigador es el que sabe y el indígena o campesino es el que es explicado.
por lo que podemos hablar de un cuestionamiento de cómo se produce el conocimiento, ¿no? Por lo que me gustaría que nos puedas explicar cómo se rompe o con qué herramienta podemos, por así decirlo, en este contexto, descolonizar el saber. Bueno, sí, en este contexto empieza a surgir lo que es la investigación-acción. Eh, en este enfoque, bueno, se pretendía, digamos, que el investigador eh, tenga un contacto mucho más intensificado con los sujetos sociales activos y movilizados. Comenzó a generar como nuevos estilos de trabajo más adecuados a las exigencias prácticas del momento. El objetivo era producir conocimiento y resultados de investigación significativos, pero no solo para el investigador y la comunidad académica, sino también para los intereses del grupo estudiado. Esto eran entendidos siempre, y vale aclarar, ¿no?, como en términos de transformación radical de las condiciones de explotación y opresión. Sin embargo, bueno, a pesar de la interacción cotidiana con las colectividades investigadas, la razón instrumental vuelve a subyacer, ¿no? Y solo sufre un desplazamiento, pero no una radical transformación. ¿Y por qué decimos esto? Porque, bueno, antes se la instrumentalizaba en función de la verificación de hipótesis y teorías construidas, y ahora se instrumentaliza en aras de proyectos de cambio social y político, situándose siempre, ¿no?, en la intelectualidad externa, encarnada en partidos políticos que se disputan la representación de estos movimientos. En conclusión, bueno, el déficit de la investigación-acción resulta como en dos órdenes, ¿no? Una de naturaleza epistemológica, en la que se produce la asimetría sujeto-objeto a través de la instrumentalización de las necesidades y demanda de los sectores populares, hacia metas más colectivas que son desde el afuera, ¿no? Y otra desde el orden teórico, eh, hablando del déficit que tiene, ¿no?, la teoría marxista de las clases sociales, la cual presume la intercambiabilidad de las experiencias. Y bueno, en este marco de crisis de los modelos de sistematización teórica, comprometida siempre con proyectos de transformación social generados por la izquierda partidista, es que surgen los proyectos también de la historia oral del TOA, eh, como en un intento de poner en práctica las exigencias de recuperación histórica de los movimientos indios. En este taller se recolecta testimonios por hablantes nativos de la Aymara, lo cual permite superar esta brecha de las comunicaciones habituales, pero además la devolución sistemática de los resultados permite que la fidelidad de la información recogida sea evaluada en términos, intereses y percepciones internas de los comunarios y dirigentes aymaras. Por otro lado, la reconstrucción histórica comienza a prestar atención a las percepciones internas de los comunarios, es decir, que empiezan a verse más su visión de la historia, de la sociedad y de los estados cuaras. Esta visión, estas percepciones, contrasta radicalmente con la visión que genera el mundo criollo sobre las resistencias indias. Y bueno, así no solo, digamos, se fundamenta como una posición crítica sobre la historiografía oficial, sino que también descubre la existencia de racionalidades históricas diversas. Es así que, bueno, se empieza a prestar atención, digamos, a la historia mítica, que es una categoría fundamental del pensamiento indio, ya que el mito funciona como mecanismo interpretativo de las situaciones históricas, sobre las cuales, bueno, se vierten sensaciones éticas que contribuyen a reforzar la conciencia de la legitimidad de la lucha india. Es por eso que es importante no solo entender la historia, sino comprender la forma como las sociedades indias piensan e interpretan su experiencia histórica. Entonces, por todo lo que me contaste, ¿podemos destacar algún aporte de la historia oral en la educación en Latinoamérica?
Bueno, uno de los conceptos que por ahí em, me ha impactado y que de hecho, bueno, Silvia Kusikanki hace como un énfasis también es en cómo se descubre estas regionalidades históricas diversas, ¿no? Eh, y cómo se construyen también, porque se construyen con voces que son realmente de la comunidad, eh, que también nos cuentan una historia desde su experiencia, desde sus intereses, desde su visión. Y por ahí es una historia, por ahí que no conocemos tanto, que de hecho, bueno, hemos sido como más incorporados durante todo este tiempo por una visión oficial. Y me parece que ese es el desafío hoy en día, ¿no? De que como educadores podamos transmitir eh, que la historia está compuesta por diversas voces, ¿no? Y cada una de esas voces habla desde sus, sus intereses, sus necesidades, su misma experiencia, y que también es legítima, ¿no? Eso es importante poder transmitir a los estudiantes, ¿no? Y bueno, más allá de esto que he dicho que es como muy corto, me parece que es preciso también poder seguir trabajando, ¿no? Sobre este concepto, poder seguir pensándolo. eh, Dejo como esa invitación abierta a que cada uno pueda pensarse también. Claro, pensar de una manera más crítica, ¿no? Ahora, a la hora de, por ejemplo, confrontar versiones oficiales con testimonios orales, como vos decís, de una historia que está compuesta por voces y estas voces tienen distintas experiencias, en el que nosotros debemos valorar el saber popular, reconocer que el conocimiento no está solo en los libros, sino también en la memoria viva de las personas. Y esto nos va a ayudar, además de cuestionar, contrastar fuentes y comprender la complejidad del pasado, también va a contribuir a una educación más cercana a la realidad de los pueblos. Bueno, entonces hasta aquí estaríamos llegando. Te agradezco otra vez, Celeste, por haber venido y podernos facilitar la comprensión de estas dos bibliografías que teníamos para trabajar hoy. Muchas gracias a vos por el espacio. Espero que todo lo que hemos podido compartir hoy les pueda servir a cada uno de los oyentes. Perfecto, entonces nos estamos viendo en la siguiente semana con el siguiente capítulo en el que hablaremos de la memoria y voces del norte argentino. Hasta luego y que tengan buenas noches.